En 2010, tres hermanos, Justin Travis y Griffin McElroy, lanzaron su propio podcast llamado My Brother and Me. No tenían habilidades especiales y, dicho por ellos mismos, tenían una cantidad promedio de talento. Y sin embargo, 10 años después, tienen varios podcasts número 1 y viajan regularmente por los Estados Unidos porque realizan eventos, espectáculos en vivo frente a grandes multitudes que los adoran. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Eso es lo que vas a descubrir en esta guía paso a paso. Descubrirás en 8 pasos todos los aspectos básicos de la creación del podcast de tus sueños, desde la creación de un tema hasta la realización de las ediciones finales. No necesitas mucho dinero ni conocimientos técnicos. Al final de esta guía veremos algo sumamente importante: cómo monetizar el podcast, así que quédate hasta el final para no perderte nada. Solo necesitas una idea única que te entusiasme y la persistencia para seguir adelante tenazmente, incluso ante un posible fracaso. ¡Comencemos! Paso número 1. Elegir el tema. Así que querés comenzar un podcast. Pero, ¿por dónde podés empezar? Pensá por un momento qué es lo que te obsesiona. ¿Qué te ilumina tu rostro cuando hablas de eso? ¿Qué es lo que te lleva por innumerables laberintos en internet? Puede ser baile, deportes, videojuegos, libros, películas, computación, programas, construcción o cualquier tema que te interese, incluso para vos. Pueden ser los hábitos de apareamiento de las polillas, no sé, cualquier cosa. Cualquiera sea tu pasión, el entusiasmo se nota. Esta inspiración genuina le gustará a tu audiencia. Entonces ya tenés tu tema elegido, ese que te apasiona y obsesiona. Ahora toca investigar. Si ya hay algo hecho sobre este tema, si ese tema del que decidiste hablar es muy popular, seguro hay otras personas haciendo exactamente lo mismo. El podcasting se ha convertido en algo habitual y hoy en día hay unos 850.000 y contando podcasts disponibles en todo el mundo. Si tu investigación descubre varios podcasts similares, tenés dos opciones. 1. Volver a pensar en otra opción, pero si realmente te apasiona y querés hablar de eso, podrías, segunda opción, buscar mediante tu personalidad un ángulo diferente al que ya están haciendo todos. Esa diferencia es la que te puede permitir destacarte del resto. Puedes aprovechar cualquier conocimiento que tengas, ya seas técnico, médico, arquitecto, tengas conocimientos en construcción o cualquier otro. Este conocimiento puede darle a tu podcast esa salsa o frutilla del pastel que lo destaque. Ahora que ya tienes tu tema, es hora de ponerle un nombre a tu podcast y en una oración poder explicar de qué se trata. El podcast de los hermanos McElroy, mi hermano y yo, en su oración para explicar de qué se trata dice que son 3 no celebridades intentan abrirse camino en una gran película. Eso te da una idea si querés escuchar el podcast o no. Ahora que se te ocurrió un tema, un ángulo y un discurso de una línea, te puedes detener para hacerte 2 preguntas. Primero, ¿estás dispuesto a dedicar tu bien más preciado, tu tiempo, a hacer esto? Y en segundo lugar, ¿te encantaría escuchar este podcast si alguien más lo hiciera? Si la respuesta a ambas preguntas es sí, estás en un round ganador. El segundo paso es crear una audiencia. ¿Recuerdas cómo se llama el último podcast al que eras adicto? ¿Lo escuchabas en tu camino de regreso al trabajo o mientras estabas en el jardín el fin de semana? Escuchar podcast es un comportamiento totalmente habitual. Eso significa que a las personas les gusta integrarlo en sus vidas y desarrollar la escucha en torno a las actividades habituales. Cuando creas un podcast, estás creando un conjunto de expectativas para tu oyente. Y si cumples con esas expectativas semana tras semana, podés construir una audiencia leal y comprometida. ¿Cuáles son las decisiones importantes que debes tomar antes de iniciar? Tenés que saber cuál va a ser el formato del programa, si vas a estar solo o vas a tener un coanfitrión, cuánto va a durar el programa y la frecuencia en la que van a salir los episodios. Todo esto va a depender del tema que elegiste y de tu tiempo. Hay temas que requieren más tiempo para desarrollar que otros y también va a depender mucho del tiempo que puedas dedicarle, el tiempo que te lleve prepararlo y lo que en conclusión te va a dar el tiempo que finalmente dure ese episodio. Lo importante es que los lanzamientos sean consistentes, para lograr que los oyentes sean leales
y no intentar llenar tiempo con información repetida que aburra a tu audiencia. Hacer un podcast es un proceso de prueba y error. Podés planear hacer un podcast de 1 hora, puede que descubras que 45 minutos se sienten más orgánicos y más fluidos. Es posible también que necesites algunos episodios y muchos errores para descubrir qué funciona para vos en particular. Pero una vez que obtengas una buena fórmula, te podés apegar fielmente a ella. Tercer paso, entretener. ¿Alguna vez elegiste escuchar un podcast sobre un tema muy interesante y luego tuviste que apagarlo porque terminó siendo un festival de repetición? ¿Te ha pasado esto? Incluso el contenido más interesante puede fracasar si no se cuenta de la manera correcta. Cuando estás descubriendo cómo presentar información en tu podcast, primero pregúntate cuál es el objetivo principal. ¿Querés hacer reír a la gente o informarles sobre un tema importante? El objetivo detrás de tu podcast tiene una gran influencia en cómo seleccionás y enmarcás el contenido. Esto es cierto, ya sea que se trate de un programa de entrevistas o de un programa de historia. El objetivo primordial es entretener. Una excelente manera de mantener a los oyentes interesados es dividir el programa en segmentos predecibles. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos segmentos? Los programas siempre tienen una intro, ahí es donde le das a los oyentes el título del programa y les explicas de qué se trata. A esto le sigue el medio, que es la carne del espectáculo. El medio se puede dividir en varios bloques o segmentos confiables más pequeños que le den variedad, refresquen y ayuden a tu audiencia a saber qué esperar de vos. Y también te ayudará como anfitrión a mantener las cosas interesantes. Y al final del podcast está tu salida, donde te despides de tu audiencia, conectás tus otros programas o obtenés una visita previa de tu próximo episodio. Y rogás a los oyentes que se suscriban. Esto debe ser breve y contundente o los oyentes se desconectarán. Con el encuadre correcto y una buena narración, la información más oscura se puede volver fascinante. ¿Cómo armar tu espacio de grabación? Muy importante. Así que investigaste tu contenido y determinaste cómo estructurar tu programa, pero ¿cómo podés grabar realmente tu podcast? Puedes tener la tentación de hacerlo todo en tu teléfono inteligente e inicialmente puede funcionar, pero luego más adelante vas a querer mejorar la calidad, entonces deberás invertir. Una inversión en algunos equipos básicos es probablemente una buena elección, pero no te preocupes, no tiene por qué ser tan caro. ¿Cuáles son los elementos que necesitas? En primer lugar necesitas un buen micrófono. Pero bueno, no tiene por qué significar caro. Cuando recién estás comenzando, puede ser una buena idea buscar un micrófono USB que se conecte directamente a tu computadora. Si estás más establecido o deseas grabar con varios micrófonos, entonces un micrófono XLR o XLR te servirá mejor. Estos micrófonos no se conectan directamente a tu computadora y requieren cables y una caja de resonancia para funcionar. El soporte para el micrófono en general viene en la misma caja y también puedes decidir invertir un poco más y comprar un brazo para que sea más cómodo hablarle al micrófono. Estas son inversiones que podés ir haciendo de a poco. Lo que es más importante es el lugar para grabar. Si recién estás comenzando, probablemente no puedas pagar un estudio de sonido profesional. Y está bien, cualquier espacio con muchas alfombras, libros y muebles blandos que absorban el sonido es bueno para grabar. Si tenés un armario lleno de ropa que sea lo suficientemente grande como para sentarte con la puerta cerrada, entonces encontraste tu espacio. También necesitas un software para grabar y editar tu podcast, específicamente una estación de trabajo de audio digital. La buena noticia es que algunos son completamente gratuitos. Los McElroys siempre han confiado en el programa de código abierto Audacity para editar sus podcasts. Dicen que Audacity es fácil de usar y ofrece mucho espacio para aprender nuevas habilidades que se pueden aplicar a otros programas si deseas cambiar más adelante. Como puedes ver, el dinero no tiene por qué impedirte montar tu primer estudio. Puedes estar sentado en tu armario con un micrófono decente y ya estás en camino de hacer un podcast que suene bastante bien. Paso número 5. ¿Cómo ser un buen anfitrión? Pensá en un podcast que te guste, que escuches regularmente. ¿Qué te pareció su anfitrión? Lo más probable es que realmente sintieras una conexión. Los anfitriones son el pan y la mantequilla de un buen podcasting. Ellos median entre segmentos, sacan lo mejor de sus invitados y le dan al tema una sensación personal. Entonces, ¿cómo podés aprender a ser un gran anfitrión? No hay una fórmula secreta, notarás que los buenos anfitriones vienen en muchas formas y tamaños. Algunos son divertidos e irreverentes, otros serios e intensos.
La gente piensa que el alojamiento se trata de ser ellos mismos, y eso es cierto, hasta cierto punto. Alojar un podcast es una actuación, así que podés ser tú mismo, pero necesitas ser tu versión más entusiasta y comprometida de ti mismo. El yo que surge cuando estás contando una historia en una fiesta y no tu yo con resaca murmurando a tu madre por teléfono. La tarea más importante para vos como anfitrión es mantener tu enfoque durante todo el podcast y evitar distracciones. Podés interactuar con tu audiencia o un coanfitrión, si ese es el caso, y recuerda escuchar activamente y contribuir a la conversación, asentir a lo que el otro dice o cambiar de dirección para que el podcast sea fluido. Y recordá que lo mejor de grabar un podcast es que podés editarlo, de modo que todas esas aburridas pausas en las conversaciones, los perros ladrando de fondo, se pueden borrar después. De hecho, editar es la habilidad más importante como puedes aprender como podcaster. ¿Y cómo lo haces? Ahora te cuento los secretos de una buena edición en el siguiente punto. Paso número 6. Editar un podcast. Imagina que tenés un gran trozo de mármol y tenés que tallarlo igual al David de Miguel Ángel. Así igual es editar un podcast. Requiere múltiples etapas de corte, lijado y pulido antes de que quede bien y esté listo para lanzar. Primero necesitas cortar los trozos que definitivamente sabes que no querés conservar. Cosas como ruidos de masticación, ladridos de perros, los as, los o alguien que dice que necesita un descanso para ir al baño. Esto es más fácil si ya indicaste estos lugares mientras grababas, dejando una pausa larga o haciendo un ruido. Sacar las partes realmente malas es lo más fácil. Lo que es mucho más difícil es decidir qué es lo que realmente querés conservar. Tenés que escuchar la grabación de principio a fin, anotando las ediciones que querés hacer con una marca de tiempo, para poder encontrarlas de nuevo fácilmente. Debes seleccionar las partes más jugosas y hacer una compilación de esas partes ajustando al tiempo en el que querés que quede la duración del podcast. Tenés que asegurarte que todas tus transiciones sean suaves y suenen naturales. Vas a necesitar practicar un poco con el editor de audio. En esta etapa también puedes agregar música a tu podcast. Ahora, ¿dónde puedes encontrar música? Bueno, Coldplay puede que esté fuera de tu alcance, pero puedes comunicarte con bandas más pequeñas para pedir permiso para licenciar sus canciones o puedes buscar música disponible gratuitamente en sitios como creativecommons.com. O, si tenés inclinaciones musicales, puedes incluso crear tus propias melodías con programas como GarageBand. Una vez que tengas una buena versión de tu podcast, es hora de enviarla para recibir comentarios. Puedes pedir consejos específicos como ¿qué opinas de las transiciones en este podcast? Y puedes asegurarte de preguntarle a alguien en quien confías. Puedes pedirle a tu mamá, papá, tía, hermano. Obviamente tiene que ser alguien en que confías su opinión y que no sean ¡ay, mijito! ¡Qué bonito! ¡Te felicito! Sino que sea una opinión que realmente te haga mejorar en tu edición y en la calidad de tu podcast. Una vez que tengas estos comentarios, puedes realizar tu ronda final de ediciones y luego finalmente estará listo para lanzar. ¡Yay! Ahora el paso número 7 es encontrar un buen servicio de hosting. Ya tenés tu versión aceptable de tu podcast, pero ¿cómo lográs que la gente lo escuche? Para tener alguna posibilidad de éxito, tendrás que publicarlo en línea. Y sí, tendrás que estar abierto al primer fracaso o a que al principio no lo vea nadie. Entonces, el primer paso y el más importante es encontrar un servicio de alojamiento. Este es un gran servidor donde va a estar viviendo tu podcast. Deberás investigar cuáles son los cargos por servicio por alojar tu podcast o si hay versiones gratuitas. Algunas empresas de alojamiento también brindan acceso a redes publicitarias que pueden insertar anuncios en sus programas de manera retroactiva, como lo hace YouTube para los videos. Otra consideración a la hora de elegir un servicio de alojamiento es la analítica que te sirva de análisis para mejorar en los siguientes episodios. El servicio que vas a utilizar tenés que verificar que proporcione información útil sobre cuántas veces se descarga el podcast, si hay detalles sobre el origen de tus oyentes, toda información súper valiosa para que después puedas ir mejorando. El siguiente paso es registrar tu podcast en las principales plataformas como Apple Podcasts, Spotify, que te permitan acceder a millones de personas. Asegúrate de poner títulos y metadatos correctos para que estas plataformas muestren tus videos a la audiencia correcta. Ahora que la gente puede encontrar tu podcast, es hora de comenzar a construir una audiencia. Una vez que la audiencia llegue y comente, tómate el tiempo de responder y conectar con ellos y también puedes apalancarte de las redes sociales para interactuar con esta audiencia. Paso número 8 y el más importante,
que agradezco a todos los que ya llegaron hasta el final y que realmente van a poder aprovechar de este último punto, que es cómo ganar dinero con tu podcast. Entonces ahora has publicado tu podcast, crees que el dinero va a comenzar a llegar a toneladas, pero bueno, probablemente no sea el caso. La verdad es que no es tan fácil encontrar fama y fortuna en el mundo del podcasting. Pero si bien es posible que tu nuevo podcast no te permita comprar una isla caribeña, existen formas de financiar este podcast y tal vez incluso convertir el podcasting en una carrera de tiempo completo. Hay algunas formas en las que puedes ganar dinero con tu podcast. Una puede ser a través del crowdfunding. Plataformas como Kickstarter o Indiegogo te permiten pedir dinero directamente a tus fans. También es una excelente manera de dar más publicidad a tu proyecto. Las plataformas como Patreon permiten que tus oyentes se conviertan en contribuyentes regulares o patrocinadores que financian tu proyecto de manera incremental. La ventaja del crowdfunding es que te permite generar compromiso con tu audiencia simultáneamente. La baja es que requiere mucho tiempo y energía. También otra posibilidad es vender productos de marca o realizar eventos en vivos como una forma de recaudar dinero. También está la opción de utilizar publicidad dinámica, que permite que los nuevos anuncios se inserten automáticamente en los podcasts en el momento en que se descargan. Las agencias de publicidad median entre los podcasts y las marcas comerciales y negocian una tarifa justa para los anfitriones. Ahora hay otra opción que es la más lucrativa de todos, que es tener un episodio patrocinado, en el que el contenido de tu podcast está orientado a promover el contenido comercial. Por supuesto, es muy importante mantener nítidas las líneas entre tu contenido y el contenido comercial para evitar enturbiar la integridad de tu programa y encontrar una buena combinación entre tu programa y un producto es esencial. Seamos honestos, es posible que nunca puedas pagar esa isla caribeña con las ganancias de hacer tu podcast. Pero después de 8 años en el negocio, los hermanos McElroy pudieron dejar sus trabajos diarios y hacer algo que amaban todo el día, y eso es muy valioso. La mejor manera de hacer un podcast es comenzar y aprender mediante prueba y error. No necesitas un software sofisticado ni un estudio de grabación perfecto. Tampoco necesitas un talento superior a la media. Todo lo que necesitas es perseverancia y la voluntad de aprender cosas nuevas. Cometerás muchos errores en el camino, pero eso es parte del proceso. La regla de oro para cualquier podcaster es respetar el tiempo de tu audiencia. El tiempo es precioso y tus oyentes te están dando el suyo. Así que logra que cada minuto de tu podcast cuente. Si querés seguir descubriendo contenido de valor que te ayude a crecer y superarte, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Nos vemos en la próxima. Gracias por llegar hasta acá. ¡Chao!